Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Tercera Posición, el programa que se dedica a temas internacionales aquí en EVA TV. Está con nosotros, como siempre, Fede Montero. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Luciano? Bien, acá, esquivándolo a los bombazos. Sí, hay un problema grave en el mundo, ¿no? Hay un problema grave, sí. Se armó finalmente. Arrancamos la semana pasada con todas las movidas, las amenazas, hasta que finalmente se concretaron. Estamos hablando fundamentalmente del bombardeo que hizo Israel a Irán, después la respuesta que hizo Irán y luego lo que pasó el fin de semana con el bombardeo que hizo Estados Unidos, con un tipo de bombardeo de precisión, ¿no? Con unas bombas muy particulares que son antibúnker, que penetran como 60 metros, con un taladro penetran, son muy impresionantes. Y de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, fueron 3 lugares los que fueron bombardeados, ¿no? Sí, así es. Se buscó en las declaraciones que hizo Donald Trump, que lo anunció el bombardeo, rodeado por Marco Rubio, sí, el canciller, secretario de Estado, y el vicepresidente J.D. Vance. Bueno, él anunció que ahora sí se puede dar la paz después de los bombardeos. Bueno, vamos a ver, digamos, no sería un modo muy tradicional de invitar a la paz, pero lo que se buscaba era dañar las instalaciones, 3 instalaciones, después vamos a profundizar, básicamente que tienen que ver con las capacidades de refinamiento de uranio de Irán, que se supone que es la clave para el acceso a el desarrollo de un arma nuclear en el caso de Irán. Hay que recordar que hace 15 años más o menos que Israel viene llevando adelante ataques preventivos contra Irán ante la inminencia de que va a tener la bomba atómica. Exactamente. Bueno, entonces esa inminencia lleva 15 años, capaz que estamos hablando de otra cosa. Es rara la inminencia, ¿no? Bueno, pero no fue lo único que pasó en el mundo. No, por supuesto que no, pero recién justamente estábamos viendo las imágenes, Fede, de el anuncio que hace el presidente Trump de la intervención de parte de las Fuerzas Armadas, del Ejército, no del Ejército, en realidad es de la aviación, porque salieron, los bombardeos fueron desde aviones que portan esas bombas tan particulares que penetran los búnkeres o las profundidades. Y por otro lado también otro tipo de armamento ya disparado desde barcos, ¿no? Eso es lo desde que, submarinos, desde submarinos en el Golfo Pérsico. Los aviones son los famosos B-2, ¿viste esos triangulitos que parece como... Sí, en vez de que fueran aviones son como alas que tienen la propiedad, bueno, de no ser detectables por los radares. Son aviones de última generación, ahí lo estamos viendo en pantalla. Exactamente. Y ese es el tipo de armamento que se utilizó, digamos, que es esa bomba con un taladro, ¿no? Así es, porque hay que recordar que el terreno de donde están instaladas las 3 bases que fueron atacadas de Irán, es un terreno montañoso. Sí. Entonces, lo que hacen los iraníes es cavar dentro de la montaña una especie como de gruta gigante. Exacto. Y ahí adentro van instalando las distintas dependencias, hay fortalezas, hay una red de túneles muy importante, ahí la estamos viendo. Son esas 3, ¿no? Fordow, Natanz e Isfahan. Cada una de ellas lleva adelante una parte del proceso de refinamiento de uranio. La más importante, que estuvo en los medios más nombrada, es la de Fordow, donde se supone que si hacemos caso a lo que anunció Donald Trump, habría sido seriamente dañada. Si hacemos caso a la prensa no occidental, los iraníes ya habían evacuado buena parte de la maquinaria que estaba ahí adentro, con lo cual no es que... Estamos hablando de bombas que llegan a los casi 15.000 kilos, no es que es una bombita así nomás, pero generó un daño, pero bueno... hay, como siempre, una guerra de interpretaciones también respecto de la eficacia que ha tenido en términos militares el ataque de Estados Unidos. Vamos a seguir avanzando sobre este tema, obviamente, porque queremos saber las repercusiones que están habiendo, fundamentalmente las amenazas o advertencias que hizo Irán alrededor de lo que va a ser o lo que están siendo ya las respuestas que está elaborando Irán, respuestas bélicas, no solamente respuestas en el plano de lo diplomático, sino respuestas bélicas, más allá de las declaraciones importantes. Yo creo que la declaración de Putin es muy importante hoy. Determinante porque estuvo reunido con el canciller iraní y tomó la decisión de que, bueno, esto puede seguir escalando, que es muy peligroso, estableció una serie de advertencias, de manera que ya podemos estar pensando no en un conflicto circunscripto estrictamente a la relación entre Israel e Irán alrededor del tema nuclear, sino de una gran desestabilización que se está produciendo ya en toda la región de Medio Oriente, ¿no? Sí, yo diría que esto se puede ramificar en 3 niveles. Un nivel que es pasar de la bilateralidad entre Irán e Israel a una cosa ya abiertamente regional.
El segundo nivel ya sería de alcance geopolítico, que tiene que ver con el involucramiento de Rusia, qué va a hacer Europa, qué va a hacer China. Y el tercer nivel tiene que ver con lo económico y logístico de las posibles retaliaciones que podría encarar Irán. En particular, se está hablando mucho del estrecho de Hormuz, digamos, ¿no? Que es un pase forzado que controla Irán, particularmente con una base que tiene en las justamente en la costa del estrecho. Ahí lo estamos viendo porque es muy importante. Es muy pequeño el estrecho, Fede. Sí. Y lo que se está temiendo es que se ponga una franja de minado subacuático que impida la salida. Ahí en el mapa se ve muy claramente. Lo que está marcado como estrecho de Hormuz es el ingreso al Golfo Pérsico. Así es. Es un estrecho en donde, por supuesto, sale todo lo que es el petróleo de la costa oriental de la península arábiga y también, por supuesto, de lo que le corresponde al territorio iraní y también iraquí. Y también kuwaití, que están todos en ese lugar, ¿no? Se hablaba de que es cerca de la cuarta parte del petróleo, del mercado mundial de petróleo. Y atención con este dato, en un 80% ese petróleo que sale de ahí va para China. Sí. Con lo cual ahí China tiene, por un lado, está involucrada desde lo geopolítico, pero también involucrada desde la perspectiva geoeconómica. Y esto le da una carta también a China para involucrarse, porque Estados Unidos quisiera que se involucre China, pero para convencer a Irán de que afloje. Pero el hecho de meterla en el juego de China le da, la capacidad también de moverse por sus propios medios. Ya en las últimas horas estaba aumentando el precio del barril de petróleo, estaba cerca de los 70, llegó a los 80. Estaba en 40 y pico, sí aumentó mucho. Por eso iba aumentando, pasó de 70, había llegado a 80. Vamos a ver hacia dónde va esto y puede tener consecuencias graves sobre la Argentina. Sí. En términos geopolíticos y en términos económicos, porque el aumento generalizado del precio del petróleo tiene implicancias en todos los precios a nivel internacional. No, y también lo que decís respecto de lo geopolítico, porque el alineamiento de Argentina, en este caso con Israel, es absolutamente claro, está determinado de parte del presidente Milei, que se reunió, de hecho, hace 10 días atrás con el presidente Netanyahu y con el primer ministro Herzog para decirle estamos con ustedes, y eso también está generando acá en Argentina una situación de inestabilidad en el sentido de la seguridad que se ha desplegado en estas últimas 48 horas sobre distintas entidades y colegios judíos, ¿no? Porque se teme algo de esta naturaleza en medio. No sé por qué Argentina se mete en un problema de esta naturaleza. Otra vez, ¿no? Independientemente de las creencias personales del presidente, que no las compartimos, está involucrando como política de Estado. Ese es el tema, claro. Algo que va mucho más allá, incluso es más grave que el alineamiento que llevó al involucramiento de Argentina en la Guerra del Golfo en los 90, que en ese momento, recordemos, la Guerra del Golfo, por lo menos Estados Unidos, hacía la mímica de construir una gran alianza occidental, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando fue la guerra del Golfo? Se armó como una alianza de distintos países que le dieron como una especie de amenaza de tiempo en ese momento a Saddam Hussein, que luego no se venció, y eso dio lugar a la famosa Operación Tormenta del Desierto, se llamó en ese momento, que era una coalición, está bien, por fuera de Naciones Unidas, pero era una coalición de las potencias occidentales con aliados de otras regiones para intervenir ahí, y en ese contexto entró la Argentina. Acá ni siquiera estamos hablando de la mímica de una coalición internacional que va a hacer algo, sino que es simplemente Argentina bilateralmente alineada con Israel y con Estados Unidos, en contra no solamente de los posicionamientos históricos de la Argentina, sino de los intereses que después tiene la Argentina en otro tipo de negociaciones que a nivel internacional suceden, donde no somos acompañados por Israel y por Estados Unidos. En particular, la semana pasada se volvió a votar en el Comité de Descolonización la cuestión de Malvinas, y si no fuera por el apoyo de China, Venezuela y todo lo que... China y Venezuela fueron para Milei es el eje del mal, hubiéramos perdido... una posición que es histórica de la Argentina en términos de la defensa de la soberanía y la obligación que sale de la Asamblea de Naciones Unidas para que haya un diálogo por la cuestión de la soberanía de Malvinas. Vamos a continuar obviamente con el tema de la guerra que está habiendo en este momento en Medio Oriente, cuyos actores principales son Israel e Irán, más la intervención de Estados Unidos. En un rato vamos a tener comunicación sobre el tema para poder ampliarlo y ubicarnos en una cosa que está ocurriendo, o sea, está pasando ahora.
esto que hablaba sobre las retaliaciones o las respuestas de parte de Irán, están incluyendo las bases militares que tiene Estados Unidos distribuidos en distintos lugares de la península arábiga. En Qatar, en Bahrein, por supuesto en Arabia Saudita, y veremos cuál es el alcance. También en Siria, que fue otro de los ataques importantes. Sí. Claro. De manera que están ocurriendo una serie de cosas que iremos a lo largo del programa desentrañando y tratando de llevarles a ustedes información precisa sobre esto. Pero tenemos también otro tema que ha tenido un alcance internacional, pero que tiene cierta localía, y es lo que pasó la semana pasada a partir del 18 de junio, con esta gran convocatoria que hubo a partir de la ratificación de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner, que quedó con prisión domiciliaria. Y lo más importante, entiendo, Fede, tiene que ver también con el nivel de repercusión internacional que está teniendo esta situación de Cristina Fernández de Kirchner expresa en la calle San José 1111, porque ya hay varios presidentes que se han pronunciado sobre el tema, y fundamentalmente va a pasar algo muy importante dentro de 10 días cuando se haga la cumbre del Mercosur. Así es, sí, bueno, estamos todos atravesados por la situación de Cristina, movilizados. De hecho, Eva TV estuvo cubriendo bastante la dinámica en relación a la histórica movilización del 18 de junio y todas las repercusiones que hubo después. El fin de semana hubo una muy importante concentración en el Parque Lezama. Sí. El banderazo. Un banderazo en ocasión del Día de la Bandera acá en Argentina. Pero, como bien vos decías, esto generó una ola de solidaridad a nivel internacional, que yo la pondría en dos dimensiones. Por un lado, lo que fueron las manifestaciones de argentinos en distintos puntos del mundo, frente a las embajadas, frente a los consulados argentinos, rechazando este fallo de la Corte Suprema, que es un fallo proscriptivo. Tuvo esto un antecedente, esta movida, que fue el día posterior a que saliera el fallo. Uno de los jueces de la Corte Suprema, Rosenkrantz, se fue a México a una conferencia con egresados de la Universidad de Yale. Sazaranaza. Bueno, una parte de los argentinos que estaban en México fueron a denunciar la presencia de Rosenkrantz en esa conferencia, en un coqueto hotel 5 estrellas sobre la calle Reforma, ahí en el DF, un hermoso lugar. Pero lo notable de eso fue que buena parte de los asistentes a la conferencia se sumaron a ese hecho de repudio. Y concatenado a eso fueron las movilizaciones en distintos consulados a lo largo y a lo ancho del mundo. Y la otra dimensión, como bien vos decías, es el posicionamiento de algunos líderes internacionales, entre los cuales se destaca Lula da Silva, que sufrió en carne propia lo mismo que está sufriendo Cristina, y que adelantó que para la cumbre de presidentes y presidentas del Mercosur, que va a ser el próximo 2 y 3 de julio, él va a venir, y cosa que sería normal, pero que va a intentar visitar a Cristina. Sí, la va a visitar, o sea, no puede haber. Hay una cosa ahí respecto de las restricciones sobre las visitas a Cristina, que es muy raro, porque no hay domiciliarias con ese nivel de restricciones. Así es. Pero bueno, es un gobierno que está muy asustado con lo que pasó la semana pasada en relación a la movilidad social, la gente en la calle y por supuesto las reivindicaciones. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque además Milei ahora es el presidente pro tempore del Mercosur. Así es. Y no se nota mucho. No se nota, no. Y le tiene que pasar la presidencia a Lula da Silva. Entonces ahí hay una negociación dando vueltas, que es que yo te paso la presidencia con buena onda, con pompa y respeto, siempre y cuando no la visites a Cristina. Esa es la posición que está tomando el gobierno en relación a la visita de Lula aquí en la República Argentina, lo cual ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Sí, pero aparte el enviado de Lula, que fue para participar en la marcha, Paulo Pimenta, quien es diputado federal, pero aparte es una persona muy cercana a Lula, fue ministro de Comunicaciones. Vino acá a Eva TV y adelantó en Eva TV que Lula lo iba a visitar, así que ya hay una palabra comprometida, y yo creo que eso forma parte también de las tensiones que hay sobre la justicia argentina para denunciar el carácter ilegítimo de esta condena, pero también para negociar sobre las condiciones de detención. Exacto. Que bien vos decías, porque la de máxima de la justicia argentina era mucho mayor. Era que Cristina tuviera que estar sometida a varios días en un calabozo, obligarla a estar ahí, digamos, ¿no? Y todo lo que ello significa, recordando que varios de los condenados en la misma causa están sufriendo
esas condiciones de detención, entre ellos Nelson Periotti, sí. que tiene más de 80 años y está sufriendo durísimas condiciones de detención. Me parece que tenemos algunas imágenes de lo que fue pasando en distintos lugares del mundo en relación a estas manifestaciones que, por supuesto, son argentinos que viven en el exterior y se juntaron espontáneamente en algunos lugares. Más allá de las declaraciones concretas que estaba diciendo Fede de parte de distintos mandatarios. Ahora recuerdo no solamente la de Lula, Yamandu Orsi también, que fue bastante light. Escueto. Sí. Escueto, como hacen los uruguayos. Sí. En estos casos. Me parece que es muy importante la de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Y la de Petro también. Petro también, presidente de Colombia. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue ocurriendo en distintos lugares. Eso yo creo que es... Eso es en Valencia. En Valencia, en Valencia, claro, porque fueron distintas ciudades en donde hay argentinos que salieron a manifestarse en contra de la ratificación que hace la Corte Suprema de Justicia, votándose a sí misma además para la recusación de Lorenzetti, ¿no? Así es. Importante también la movilización en Colombia, la estábamos viendo, la convocatoria que hacían. En Roma fue muy importante, como decíamos, México, de otras ciudades de Italia también. La verdad que se activó mucho la militancia a nivel internacional de Argentina para denunciar esto en todos los puntos del mundo. Y varios líderes de la izquierda europea también se manifestaron. Sí, estoy recordando ahora. Mélenchon fue uno de ellos, y varios más. Curioso que este gobierno libertario se esté encargando, entre otras cosas, de la proscripción de una expresidenta y de una de las líderes más importantes que tiene, ¿no? O sea, esa palabra libertad que tanto le gusta en este contexto no estaría funcionando, porque se trata ni más ni menos que de la proscripción de una de las lideresas más importantes del país, y quedó muy demostrado durante la semana pasada en la infinidad de movilizaciones que hubo, de manifestaciones, y por supuesto la gran cantidad de gente que se movió en Argentina, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en distintas ciudades de la Argentina en contra de este fallo de la Corte Suprema y de finalmente las medidas que tomó el Tribunal Oral Federal número 3, que fue el que tuvo que ejecutar la pena, así se llama, ¿no? Sí, está claro que a partir de este fallo ya las condiciones del Estado de Derecho y la democracia en la Argentina no son las mismas. Claro. Se ha repetido que es un antes y un después, pero verdaderamente es así, porque ahora empezamos como a transitar una doble dimensión donde, sigue la rutina institucional, hay un calendario electoral, digamos, ¿no? Las cosas siguen funcionando, pero en paralelo está presa Cristina, digamos que en el domicilio, pero presa, impedida de poder presentarse a las elecciones, tal como a ella había anunciado que quería presentarse, en un escenario político-electoral signado por la crisis de representación y la falta de participación, la baja concurrencia a las urnas. Entonces, ¿cómo se va a decodificar todas esas dimensiones de cara a cómo evoluciona el escenario político en la Argentina y qué estrategia se va a dar el peronismo para quebrar esa proscripción, pero a la vez evitar quedar en una cosa minoritaria de nicho, sino hacer del reclamo por la libertad de Cristina una estrategia capaz de reconstruir una mayoría para cambiar esas condiciones? Ajá. Bueno, es todo un tema, ¿no? Todo un laberinto. No cae bien, hay una cosa que me parece muy importante, Fede, no cae bien en ningún lugar del mundo que haya una líder presa como Cristina. Ni siquiera el mercado, ni siquiera el mercado, el gran capital que tiene intenciones de pasar por la góndola argentina, le cae bien este tipo de situaciones, empiezan a dudar, y por eso lo que se está viendo en el país en relación a la cuestión internacional es que hay un parate generalizado de todo, del mundo de las inversiones, del mundo... Y Argentina sigue pidiendo plata, como sabemos que hace, ¿no? Así es, un modelo económico que está mostrando sus fallas y que necesita todos los años 20.000 millones de dólares para poder sostener este carry trade, que es una inflación baja entre comillas, al nivel en que la dejó Cristina, digamos, 1,5 mensual la última vez, pero con dos anclas, el ancla del dólar a través de la endeudamiento y la bicicleta financiera, y el ancla del salario, que ya está teniendo las consecuencias sobre la cuestión del desempleo y la pobreza. Pero vos hablás de la democracia en el mundo y yo repasaba el fin de semana, hay distintas teorías sobre la democracia, ¿no? Que los politólogos y las politólogas discuten, y hay definiciones mínimas de qué se considera un régimen democrático en el mundo. En particular hay un autor clásico que se llama Robert Dahl, que habla de la poliarquía. No sé si te suena, hay una consultora que se llama Poliarquía, por el muchacho Robert Dahl, que dice que la democracia es muy difícil de poder conseguir, pero
sí se puede hablar de la poliarquía y él le fija para que esos regímenes, estoy hablando desde la perspectiva liberal, no de la perspectiva nacional popular, sean considerados un régimen de la poliarquía, hay 7 puntos. Uno de esos puntos es que los líderes de la oposición puedan presentarse a las elecciones. Exactamente. O sea, desde el punto de vista de la teoría liberal de la democracia, Argentina ya no es un régimen democrático a partir de esta decisión que toma la justicia argentina, obviamente presionada por el gobierno nacional, porque también el gobierno nacional medio como que quería hacerle un ole a este tema, que ellos no estaban involucrados. Claramente en el acto que hizo Milei en Parque Lezama le dijo a los jueces, teléfonos jueces, cuando la gente cantaba que Cristina fuera presa. Así que me parece que estamos ante una situación donde ya no es solamente una cuestión de la acción del gobierno, sino que es el gobierno y el Poder Judicial, o sea, 2 de los 3 poderes del Estado, inclinando la cancha hacia una cuestión, digamos, de no vigencia plena del Estado de Derecho en la Argentina. Así está por ahora la situación de Cristina en el mundo. Venimos de hablar del alineamiento de Argentina en relación a la guerra entre Irán e Israel. Hablamos ahora también de las repercusiones, sobre todo en Latinoamérica, de la situación de Cristina a partir de esta prisión domiciliaria. Y Estados Unidos, que es un hervidero hace varias semanas, en donde hay cientos de miles de personas manifestándose en distintos lugares, en distintas ciudades de Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de California, donde sigue habiendo un estado de sitio. En California la gente no puede manifestarse libremente. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que hay de todo, gente ahí, los que quieran investigar y mirar. Por supuesto que a través de las redes sociales, mucha de la gente que se está manifestando está colgando material como para que todos podamos ver cuál es el nivel de violencia además desplegada, ¿no? Porque ya van varios cientos de detenidos en Estados Unidos en función de todo el plan antiinmigratorio que desplegó Trump, que él está pidiendo ADN. Así es. Ante todo aclaramos que eso no es un miércoles de los jubilados en la Argentina. Claro, no. Porque las fotos son muy parecidas para alguien que se esté equivocando, ¿no? Está pidiendo bucodentales, ¿viste? Todo. Te ve cara de latinoamericano y pide algún tipo de certificación. Toda la gente que viajó ahora por el Mundial de Clubes que se está jugando en Estados Unidos, digo, toda la gente que viajó desde aquí de Argentina, que por cierto fue muchísima gente que sacó su plata del colchón y se la gasta afuera porque es más barato. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo a todos ellos, todos con los que estuve hablando, además con varios, ¿no? La situación que se vive en la aduana norteamericana cuando viene un avión extranjero. Sí, tremendo. Son vejaciones. Son vejaciones. Uno estaba acostumbrado a tener que responder durante una hora algún tipo de preguntas sobre de dónde venís, a dónde vas, qué vas a hacer. Pero bueno, el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos conlleva estas situaciones en los aeropuertos para la gente que va a ver partidos de fútbol nada más, pero también conlleva grandes injusticias, como gente detenida sin tener nada que ver con documentación norteamericana, pero que le ven cara de latino o cara de no sé qué y lo meten preso, ¿no? El otro día leía un reportaje que salió en el Diario de la Nación, que justamente no puede ser acusado de ser muy progresista, a un argentino justamente, Nicolás, que estuvo detenido 82 días antes de ser deportado desde Estados Unidos. Él estaba en Estados Unidos, digamos, con permiso de trabajo, pero como residente ilegal, trabajando de jardinero, creo que mencionaba, y un día cualquiera cayó la policía, lo detuvo, le dieron parte a migraciones y comenzó un periplo esposado, durmiendo en las peores condiciones durante muchos días, que lo iban trasladando sin decirle a dónde lo trasladaban, incluso en condiciones de hacinamiento. Él mencionaba una celda de 8 por 3 metros donde había unas 45 personas durmiendo en el suelo y que cada determinado tiempo se abría la puerta, los venían a buscar, se los llevaban y nadie sabía a dónde se los llevaban, si iban a volver y demás, digamos, prácticas más propias de un estado de sitio, parecía a la dictadura en la Argentina que otra cosa. La cuestión es que él estuvo dando vueltas por distintos estados de Estados Unidos hasta que finalmente lo pusieron en un vuelo que llegó en los últimos días por la madrugada a Ezeiza, porque no se habla de esto. Esto debería involucrar al gobierno argentino, el maltrato a un ciudadano argentino en estas condiciones. Si lo hace Trump, no.
Y esa es la suerte que corren miles de deportados latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Me parece que hay una cosa también, Fede, que es muy interesante, que es que quienes se están manifestando en distintos lugares en Estados Unidos no es que sean solamente migrantes o indocumentados. Hay también población norteamericana que ve esto como una situación de gran injusticia, y por eso es que hay afrentas que lleva adelante el presidente Trump con distintos gobernadores que se encargan, distintos gobernadores de los distintos estados que tiene Estados Unidos y que tienen gran afluencia de migrantes, que se están encargando de proteger la vida de estos migrantes porque la situación social está al borde de un estallido, ¿no? Y por eso mandan a la Guardia Federal o la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, además de que hubo una negativa en todo este contexto de parte de las Fuerzas Armadas, que fueron convocadas por el presidente Trump. Los marines particularmente. Los marines y las Fuerzas Armadas. El Pentágono dijo, no, para eso no estamos nosotros, no estamos para estar persiguiendo gente indocumentada en las calles de California o de Boston o de donde sea. Tenemos otra función. Entonces eso está hablando también del nivel de confrontación que está teniendo Trump al interior del país en relación a, por lo menos, este aspecto de la política antimigratoria, que es de una persecución brutal, ¿no? No, me parece que está llevando el punto a una dimensión que es la crisis institucional que esto produjo dentro de Estados Unidos, porque estamos hablando que no es simplemente un tema de el gobierno contra los inmigrantes, involucra a los distintos niveles del gobierno en Estados Unidos, en particular el gobierno federal con los gobiernos provinciales o estaduales, como se lo define ahí, no hay provincias, hay estados, que a veces son de signo político opuesto al gobierno de Donald Trump, en un contexto de enorme polarización política y social de Estados Unidos, donde aparte Donald Trump ganó por mucho en el voto popular, pero no tanto en términos de gobernadores. Está bastante parejo, y lo que pretendía Donald Trump era intervenir con lo que sería acá la gendarmería, que sería la Guardia Nacional. No es exactamente igual, pero como para que entendamos el concepto, por encima de las capacidades y disposiciones que el propio gobernador había establecido, que quería que las manifestaciones se hicieran de manera pacífica. Ni siquiera estaba obstruyendo la acción de la deportación en sí. Lo que estaba era queriendo garantizar que pudieran realizarse las manifestaciones en contra de esa política migratoria de Donald Trump, y eso llevó a una situación, digamos, de crisis institucional que enfrentó republicanos contra demócratas, gobierno nacional contra gobierno estadual, Guardia Nacional contra fuerzas policiales locales y movilizaciones de los migrantes y sectores de oposición a Trump, en lo que vimos en las calles de Estados Unidos. Ya hace 3 semanas, no es que empezó ayer. No, hace 3 semanas que está pasando. Vos es que no logro entenderlo, che. El canciller norteamericano se llama Marco Rubio. Sí, pero no es muy rubio. Pero sí es Marco. Sí. Es hijo, obviamente, de latinoamericanos. Está instalado. Pero en el medio de esta cosa pretenden hacer una especie de depuración migratoria y étnica en Estados Unidos. No sé hasta dónde va a llegar la cosa y cuál es el nivel de administración política que hay en esta cosa, ¿no? De parte del gobierno de Trump. Digo administración política en el sentido de generar un discurso antimigratorio sobre una población que está compuesta absolutamente por una gran cantidad de migrantes, sobre todo en los estados que tienen que ver con las fronteras del sur, ¿no? Y muchos de esos migrantes son votantes de Trump. Exactamente, además. Porque bueno, el caso de Marco Rubio, que vos bien marcás, es una de las expresiones más patentes de... en el caso de Marco Rubio es hijo de cubanos exiliados, gusanos, le decimos acá, que, digamos, encabezan un sector político de derecha reaccionario en el estado de la Florida, que es uno de los bastiones de la derecha republicana, pero que busca, mediante la activación de este clivaje con los nuevos migrantes, una especie de chivo expiatorio frente a los problemas de desigualdad social que existen en Estados Unidos, y que funciona para, construir un puente de identificación con otro sector de la sociedad norteamericana, que es la clase blanca industrial rezagada, que está sufriendo pérdida de las condiciones de vida producto de procesos económicos de más largo alcance, pero que encuentran en la excusa de los migrantes como una especie de chivo expiatorio donde descargar una política de odio que acumula Donald Trump fidelizándolos.
Kiara Carro está con nosotros, que va a hacer el ingreso ahora al estudio mayor de Eva TV, porque estuvo también Bienvenida, pensando... Kiara. ¿Qué haces, Kiara? Se suenan los aplausos. Ahí tenemos aplausitos. ¿Cómo andás? Adelante. ¿Cómo estás, Kiara? Porque recién nosotros estábamos diciendo cosas de Estados Unidos y a vos a lo mejor tenés alguna cosa más para aportar sobre esta situación que se está viviendo con la migración y el ataque a los migrantes y las manifestaciones que hay, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, decir que bueno, es algo que Trump había prometido fuertemente en su campaña, porque si bien es todo muy repudiable lo que está haciendo allá con los migrantes, más que nada en la frontera de México, también es verdad, hay que decir que tiene mucho apoyo de la gente, por lo menos yo lo interpreto así, porque es algo que él había prometido en campaña, fue como uno de sus bastiones de campaña, ordenar todo el tema migratorio, Claro. Estados Unidos más que nada las fronteras, y bueno, ya está cumpliendo, dio de baja la aplicación esta CPB, One, creo, que era bueno para que los extranjeros que querían migrar a Estados Unidos pudieran hacer los trámites y sacar agenda, tipo turnos con los agentes migrantes desde el exterior y no tienen que irse hasta Estados Unidos. Y todo eso lo dio de baja y se perdieron como casi 1 millón de datos de personas que se habían anotado. Así que es todo un papelón, pero bueno, es lo que había prometido hacer, está cumpliendo. Veremos cómo sigue ese tema interno de Estados Unidos, que por supuesto afecta fundamentalmente a los países latinoamericanos que migran ahí, que además trabajan. O sea, es muy raro ver o suponer cómo va a llegarse a esto que pareciera ser, tiene color de plan de depuración poblacional de migrantes en Estados Unidos. Pero vamos a retomar el tema más importante sin duda por estos momentos, que tiene que ver con los cuetazos que se están tirando, los bombazos, la intervención de Estados Unidos, por supuesto de Israel y la respuesta de Irán. Entiendo, Fede, para retomar un poco, uno de los temas importantes tiene que ver con la declaración de Putin amenazando o advirtiendo sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial. Es fuerte. Sí, fue clara la declaración y dijo que si no se le encontraba un canal de canalización, digamos, de procesamiento, tramitación política de esto, dijo que él tenía miedo de que esto se saliera de cuajo. Y lo dijo en una reunión que tenía con el canciller iraní, digamos. Sí. Y además, que el último punto respecto del rol de Rusia, siempre históricamente Rusia estuvo cerca de Irán desde la década del 80, cuando fue la revolución de los ayatolás en el 79, y durante toda la década del 80 en la confrontación que tuvo Irán contra Irak. Rusia apoyó sistemáticamente en el contexto de la Guerra Fría, con armamento, con logística, etcétera, a Irán. Pero tenemos una comunicación, ¿no? Así es, sí, creo que ya estamos comunicados con Héctor Bernardo desde la Ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Buenas. Hola, Fede, un placer estar con ustedes. Hola, Kiara, hola, Luciano. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a presentarlo a Héctor. Él es periodista, escritor, profesor y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Y estás conectado desde ahí, ¿no? Desde la facultad. Estoy conectado desde la facultad, sí, acabo de terminar de dar clases, así que me senté aquí para charlar un rato con ustedes. Bueno, muchas gracias, viejo, muchas gracias. Bueno, Héctor, ¿qué podemos decir sobre esta noticia en desarrollo que tiene que ver con la profundización de la crisis en Medio Oriente, el bombardeo norteamericano en Israel, las respuestas, el bombardeo norteamericano en Irán, las respuestas de Irán que están sucediendo en estas horas? ¿Cómo podemos pensar la naturaleza del conflicto y sus posibles implicancias? Bueno, la verdad que es un tema muy complejo, que tiene elementos históricos, que tiene elementos económicos, que tiene factores geopolíticos, como ustedes bien saben, y como vienen trabajando ya hace rato. En este caso vemos también una cuestión coyuntural que tiene que ver con dos líderes, dos líderes, uno en Israel, el otro en Estados Unidos, que han decidido incentivar este conflicto y llevarlo tal vez a sus máximas consecuencias. Por un lado está el tema de Trump, que ustedes venían analizando, incluso con su política interna. Vemos que la política de la brutalidad, ¿no? La política del matón que intenta imponer su voluntad por la fuerza. Podemos plantear también que es la destrucción del derecho internacional. Realmente lo que estamos viendo con la política exterior desde que Trump ha asumido es la profundización de algo que en Estados Unidos tenía muchas veces en su
manga como parte de su política exterior, que es la política del garrote, ¿no? La política de la imposición de su voluntad por la fuerza, de tirar por la borda el derecho internacional, y vemos cómo en este caso Trump también está implementando esa política de la brutalidad, de decir, voy a imponer mi voluntad por la fuerza, y en este caso también, como ustedes bien lo saben, siguiendo los designios de Netanyahu, siguiendo los designios del lobby sionista, que tiene muchísimo peso en la propia política interna de Estados Unidos. Héctor, ¿qué pensás de las idas y vueltas que tuvo Estados Unidos en relación a esta intervención? Porque pareciera ser que al principio dijo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con la guerra, después dijeron, bueno, algo tenemos que ver, vamos a dar algún tipo de apoyo en logística, y finalmente el fin de semana toma la decisión de bombardear con este tipo de armamento muy específico para poder llegar a los lugares de profundidad en donde supuestamente Irán está enriqueciendo uranio para poder fabricar su propia bomba atómica, ¿no? ¿Cómo estás viendo esa ida y vuelta a Estados Unidos, que no entiendo si quiere definitivamente involucrarse en un conflicto magnífico, grande en Medio Oriente, o si solamente quiere hacer lo que hizo hasta ahora, que es toco y me voy? Porque después el comunicado que hizo Trump ayer a la noche es, bueno, de ahora en adelante viene la paz para la región. ¿Cómo lo estás viendo? Dijo la paz en la región o la tragedia para Irán. Ajá. Eso fue lo que planteó, y siguiendo en la línea de por lo menos lo que yo planteaba recién, ¿no? Él cree que puede imponer la voluntad de Estados Unidos en la región y decirle a Irán que no tiene derecho a realizar un desarrollo científico nuclear propio. Incluso en este caso poniendo como excusa el desarrollo de las armas nucleares, ¿no es cierto? Que Irán ha negado una y otra vez y que hasta ahora no hay indicios que demuestren que el desarrollo nuclear que ha tenido Irán tiene que ver con cuestiones bélicas. Por ahora tiene que ver con el desarrollo tecnológico, si bien obviamente Irán tiene un gran sistema defensivo y un gran sistema bélico en sus manos. No se ha demostrado que tenga armas nucleares o que esté realmente desarrollando armas nucleares. Recordemos, para ir un poquito hace un par de décadas nomás, el discurso de que Irak tenía armas de destrucción masiva, Así ¿no? es. Claro. Las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, ¿no? Y que se sostuvieron una y otra vez que allí estaban, pero jamás aparecieron, y en este caso estamos en la misma línea, ese discurso de decir, esto es, por la paz vamos a bombardear un país, lo vamos a atacar y le vamos a imponer nuestra voluntad, diciendo que tiene armas de destrucción masiva, en este caso que está fabricando armas nucleares. Sí, incluso ahí vos llamabas la atención sobre razones de índole doméstica en cada uno de los países que impulsan a esta escalada, y no tanto el argumento de las armas nucleares, porque incluso el argentino Grossi, que está a cargo de la Agencia de Naciones Unidas que controla el desarrollo, el Tratado de No Proliferación, en realidad, porque hay que decir que existe lo que se llama un Tratado de No Proliferación Nuclear, que consiste en que los que tenían armas nucleares dijeron, hasta acá llegó la cosa, cerraron la canilla y a partir de ahora nadie más puede tener armas nucleares, y eso es lo que se aplica. Grossi, que no es particularmente pro-iraní, digamos, podemos decirlo, sacó un comunicado que aún en su ambivalencia dejaba claro que no había certeza de que hubiera índices de radiación mayores que los que se habían registrado en los últimos tiempos que permitieran probar esto. Entonces, descartado esto, las cuestiones se inclinan más por necesidades de índole doméstica y su proyección internacional. Vos hacías mención en relación a la política de Donald Trump, pero, digamos, podemos poner a los dos otros jugadores que están en este contexto, que son, por un lado, la propia política interna de Israel, donde Netanyahu es un tipo de la derecha nacional israelí, pero gobierna con el sionismo religioso, que sería la recontraderecha, que lo obliga a avanzar permanentemente sobre Palestina, las respuestas que hizo sobre el Líbano en su momento, sobre Siria y demás, y ahora sobre Irán, y también la política interna de Irán, porque en el fondo de esto hay una búsqueda de intentar un cambio de régimen en Irán.
buscando debilitar las bases de sustentación del régimen que surge después de la revolución de 1979, que tiene características particulares, es un régimen teocrático y demás, pero tiene una característica, eso no es lo que lo vuelve intolerable para Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy amigo de otros regímenes teocráticos. Lo que lo vuelve intolerable es que esta es una teocracia antiimperialista. ¿Ves como apuesta vos también el intento de un cambio de régimen en Irán a partir de esta crisis, Héctor? Sin duda, creo que siempre esa carta la tiene el imperialismo para jugar con los países que se enfrentan, ¿no? Históricamente ha pasado en Siria recientemente, ¿no? El ataque constante en Siria y ahora la instalación de un gobierno con personas que eran declaradas por Estados Unidos terroristas y tenían pedido de captura, ¿no? El actual presidente de Siria, el actual presidente reconocido por Estados Unidos en Siria, era parte de un grupo terrorista y tenían pedido de capturas y millones de dólares ofrecía Estados Unidos por su cabeza. Ahora lo reconoce como un presidente legítimo, dado que logró derrotar a un enemigo de Estados Unidos, jugando sus fichas, ¿no? Ahí de los aliados con propios y los que se alían con China o los que se alían con Rusia, digamos, en esta gran geopolítica que se juega en la zona. Hoy ustedes mencionaban, y vos también lo mencionabas, Fede, el enfrentamiento en los 80 entre Irak e Irán, y ahí jugaron fuerte las dos superpotencias que había en ese momento, ¿no? La Unión Soviética apoyando a Irán y Estados Unidos apoyando, armando y proveyendo logística e inteligencia a Irak, digamos, con tener en aquel momento su socio, Saddam Hussein, que después, como decía, ¿no? Cuando ya no le sirvió más, resulta que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, probablemente las mismas armas que le había vendido a Estados Unidos durante los 80 y que ahora resultaba ser un enemigo. Héctor, y yo te quería preguntar, ¿cómo quedamos parados nosotros en todo este conflicto? Porque uno pareciera que estamos en la otra punta del mundo, que es así, pero digo, hace un par de días salió el presidente de la Nación a decir que Irán de repente es nuestro enemigo, en un conflicto que no tocamos nada que ver. Yo te quería preguntar, ¿cómo quedamos parados? O sea, ¿qué hay detrás de la alineación que está teniendo Argentina con Israel? Bueno, esto inevitablemente nos remite a lo que pasó en la década de los 90 con Argentina, ¿no? Con ese alineamiento que tuvo Argentina durante la Guerra del Golfo, también atacando allí a los países árabes, y que luego muchos señalan que fue la causa por la cual se produjeron los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA aquí en Argentina. Algunas investigaciones señalan que en realidad eso venía por otro lado, venía por el tema sirio. Digamos, hay un muy buen libro de Jorge Lanata, que no es santo de mi devoción, pero que realmente hizo un libro excelente que se llama Cortinas de Humo, donde se desarrolla la teoría de la pista siria, realmente en aquel hecho. Pero lo cierto es que todo ese entramado sigue latente en Argentina y que también ha impedido que se sepa la verdad sobre lo que pasó en los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. No, Israel, el Estado de Israel y Estados Unidos no quieren que se investigue. Quieren que se consolide en la teoría de que fue Irán o que fue Hezbollah con apoyo de Irán. Y listo, porque geopolíticamente es lo que a Estados Unidos y a Israel le convenía, culpar a Irán para luego emitir sanciones, para luego impedir su desarrollo. Y también estamos con este tema, ¿no?, del desarrollo nuclear de Irán. Recordemos aquella teoría que surgió en los 60, luego en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos desarrollaba su armamento nuclear y también lo desarrollaba Rusia, en ese momento la Unión Soviética, que es la teoría de la aniquilación mutua asegurada, que lo que plantea es que entre dos rivales, si hay equidad de posibilidad de que se destruyan mutuamente, hay menos posibilidad de enfrentamiento bélico, porque la posibilidad de la destrucción mutua asegurada impide ese enfrentamiento. En este caso, Israel tiene armas nucleares y todo el mundo lo sabe, pero no las ha declarado, ¿no? Los países que han declarado su armamento nuclear son varios, pero Israel no ha declarado su armamento nuclear.
a pesar de que algunos funcionarios incluso durante el enfrentamiento, durante el genocidio que están llevando adelante en Gaza, han hablado ellos mismos, esos funcionarios israelíes, de usar armamento nuclear, pero no quieren que otros países de la región puedan tener ese armamento, y especialmente Irán, que es uno de los principales rivales. Héctor, sí, pero una consultita más que me parece interesante para poder clarificar las dimensiones que se están analizando en relación a este conflicto, ¿no? A ver hasta dónde puede llegar. ¿Qué pensás respecto de las intervenciones o no intervenciones del resto de los países de Medio Oriente? Estoy pensando... fundamentalmente creo que el tema es la península arábiga, que está siendo además bombardeada de parte de Irán en lo que son las bases que tiene Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pensás que puede pasar con Arabia, con los países arábigos que están en la costa del Golfo Pérsico? ¿Qué pensás que puede pasar con Irak, con Siria, Jordania, Egipto? Los países que hoy puedan tener algún tipo de posición tomada previamente respecto de la situación de Israel y por supuesto también de la situación de Irán. Muchos de esos países hoy están en una situación complicada, digamos. Durante mucho tiempo fueron, y en algunos casos lo siguen siendo, países totalmente alineados con los intereses de Estados Unidos y respondían a esos intereses en cualquier conflicto interno. También recordemos que los países árabes, incluso de característica musulmán, tienen sus rivalidades, ¿no? Sus enfrentamientos entre los sunitas y los chiitas, digamos, que han provocado distintos conflictos. Pero el posicionamiento de China en el vínculo de muchos de estos países, en la relación económica con muchos de estos países, puede influir para intentar frenar que ellos participen de este enfrentamiento. De hecho, lo que se dice ahora es que tras que Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo que llega a Europa y que llega a distintas partes del mundo, lo que se ha señalado, por lo menos por varios medios, es que Marco Rubio, el secretario de Estado, que es el canciller, vendría a ser el canciller de Estados Unidos, que allá no tiene la figura de canciller, sino de secretario de Estado, llamó a China para que China intervenga y hable con Irán y pida que no cierren el estrecho de Hormuz. Entonces, el rol de China es cada vez más preponderante. Creo que el ataque también se apuró porque estaba justamente hoy la reunión entre el canciller iraní y Vladimir Putin. Entonces, apuraron el ataque y lo hicieron el sábado antes de que esta reunión se produzca, porque no quieren tampoco darle ese lugar a las nuevas figuras que están apareciendo con fuerza en la geopolítica mundial, que son China y Rusia, teniendo un rol fundamental en todos los contextos y en todos los conflictos. Yo te quería preguntar, Héctor, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles que ves para adelante? Porque digamos, se desprendería de los deseos de Donald Trump que después de este bombardeo Irán meta violín en bolsa, se quede en el molde, diga, bueno, acá tienen las centrales nucleares, chicos, nos fuimos, sí. Y nos estamos viendo. Es raro. Otra posibilidad que se está viendo es que Irán sigue contraatacando, por ahora en una escala regional, pero ya ahora sobre intereses militares norteamericanos en la zona. Por otro lado está qué va a hacer Israel, digamos, que era, digamos, parte de esto hasta que se metió Estados Unidos, que Israel pensó que con su primer ataque también eso bastaba y se dio cuenta que el contragolpe iraní de sostenerse en el tiempo le iba a generar también complicaciones para un enfrentamiento sostenido de mediano plazo en ese intercambio de misiles tal como se había planteado. Eso en la dimensión estrictamente regional, más las ramificaciones más de carácter geopolítica que vos planteabas. ¿Cuáles son los escenarios que a vos se te ocurre? Es difícil hacer futurología, pero ¿qué escenarios posibles ves? Realmente es muy complicado ver hacia adelante qué puede pasar. Seguramente no va a pasar esa fantasía que vos señalabas que tuvo Trump, ¿no? De decir bombardeo y ya está, se acabó, ahora la paz, como dijo él, digamos, un razonamiento totalmente tomado de los pelos y que no tiene ningún sentido. Bueno, yo ahora bombardeé y listo, y ahora sí nos sentamos a dialogar.
esto no tiene ningún sentido. Es además un hecho que viola la Carta de Naciones Unidas, digamos, un ataque a un país que no lo estaba agrediendo, con el cual no tenía ningún conflicto declarado. Es una decisión ilegal incluso hacia adentro de Estados Unidos, porque el presidente no puede tomar la decisión de iniciar una guerra. Esto lo han señalado muchos representantes demócratas. La decisión de que Estados Unidos se involucre en una guerra tiene que ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y no la puede tomar unilateralmente el presidente. Entonces hay varios factores que han generado convulsión. Seguramente la respuesta de Irán le dará cierto margen a Trump para decir que el Congreso lo apoya, además considerando que tiene mayoría en ambas cámaras, que el Congreso lo apoye y avancen con una agresión contra Irán. Pero lo cierto es que esto se está caldeando cada vez más y estamos conducidos, el mundo está conducido, ¿no?, en este conflicto puntual por dos personas sin escrúpulos. Netanyahu, que es un criminal de guerra, un infanticida, que ya ha matado 60.000 personas en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos niños y mujeres, y que si no se le pone un freno urgente va a seguir con ese genocidio terrible que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y Trump, que ha decidido tener la política del matón, como también lo señalaba Atilio Borón en algunos artículos recientes, ¿no? La política de decir, impongo mi voluntad por la fuerza. Lo vimos también con su discurso, apenas se posicionó diciendo, bueno, voy a recuperar el canal de Panamá, le voy a cambiar el nombre al Golfo de México, voy a militarizar la frontera con México, voy a adquirir Groenlandia, todo a lo guapo. Lo voy a hacer porque puedo, digamos. Y lamentablemente hay una estructura militar que respalda este posicionamiento de Trump, este ataque terrible que han hecho, primero inutilizando sus radares con un ciberataque, ¿no? Y para que después los aviones puedan llegar y hacer el bombardeo que hicieron, pero metiéndose cada vez más en una situación muy conflictiva. Y Netanyahu, que además está en plena situación de un conflicto interno. Netanyahu, el día que deje el gobierno, lo más probable es que termine preso. Entonces se está agarrando de donde sea, y sabemos, digamos, nosotros lo hemos vivido, ¿no? Cuando se caía la dictadura en Argentina, intentaron la locura de la guerra en Malvinas. Digamos, ¿sí? Siempre los regímenes autoritarios que buscan ser rescatados y buscan alguna instancia de rescate, buscan estas alternativas de violencia para sostenerse en el poder, pero eso solo les da un margen, un tiempito más, y luego eso termina mal, como suele terminar todas estas aventuras que terminan dañando a muchísimos pueblos. Esperemos que la diplomacia reaparezca, por ahora no hay señales de eso. Esperemos que Naciones Unidas, una vez por todas, comienza a tener un rol importante en esto, porque hasta ahora vemos que, como decía, la Carta de Naciones Unidas ha sido violada una y otra vez por Israel y por Estados Unidos y no pasa nada. Vemos como el Consejo de Seguridad sigue teniendo 5 países que son los que se arrogan tomar la última decisión. 190 países votan una cosa, después el grupo de 20 que integran el Consejo de Seguridad votan también eso, pero con que uno de los 5 vote en contra, ya la decisión queda anulada. Entonces, vemos cómo Naciones Unidas se está degradando cada vez más, se está perdiendo el derecho internacional, se está volviendo a la ley del más fuerte, y esperemos que eso sea recompuesto por las potencias que están emergiendo, como China, como Rusia y como el resto de las potencias económicas importantes que están participando en distintos espacios en busca de un proceso de paz, porque si no esto va a ser Héctor, muy dañino. Yo justo te quería preguntar, porque ya estamos en un mundo en el que Estados Unidos no es la única potencia económica y con equipamiento bélico que predomina. Digo, ya está Rusia, está China, está Pakistán, hay otros actores. ¿Cómo juegan en este conflicto? Tienen un rol fundamental, además, porque también ven que lo que pase aquí puede replicarse después
en otras partes, puede replicarse en una agresión directa a China o indirecta a través de otros países. Muchas veces Estados Unidos ha participado de agresiones a distintos países a través de terceros, ¿no? Fomentando, como lo que pasó en Ucrania con Rusia, ¿no? Eso, digamos, el conflicto Ucrania-Rusia en realidad es un conflicto OTAN-Rusia, claro. Y en realidad si la OTAN es manejada por Estados Unidos, es un conflicto Estados Unidos-Rusia. Resumiéndolo muy banalmente, pero que termina siendo así, ¿no? Es el corrimiento de las fronteras de la OTAN hacia Rusia, un golpe de Estado en Ucrania para poner un gobierno títere y ahí generar el conflicto proveyendo armamento, proveyendo logística, proveyendo inteligencia y mandando armas tanto desde Estados Unidos como de sus socios de Europa. Y lo vemos como en el resto de los conflictos también muchas veces Estados Unidos interviene a través de otros. En este caso yo creo que las grandes potencias han hablado en el Consejo de Seguridad, ¿no? Rusia ha sido muy crítica, China también. Esperemos que estas grandes potencias tengan un rol que permita llegar a un proceso de paz. Lo que pasa es que mientras Estados Unidos y sus socios como Israel o algunos socios de la Unión Europea quieran decidir quién puede desarrollar su tecnología nuclear, aunque sea con fines pacíficos, quién puede tomar determinadas decisiones, quién puede unirse a un bloque u a otro, el mundo va a estar signado por una dictadura y con una farsa de democracia a través de las Naciones Unidas. Héctor, muchas gracias, viejo, por tu tiempo. Un gran abrazo para allá y te agradecemos enormemente las palabras. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Héctor Bernardo, entonces, con algunas consideraciones respecto del conflicto. Fede, vos pasaste hace un ratito una información de medios internacionales y de autoridades israelíes que están reportando que Irán lanzó misiles contra una de las bases militares que tiene Estados Unidos en Qatar. Según la agencia AFP, también hubo explosiones en ciudades como Doha y Lusail, dos ciudades que a raíz del Mundial las tenemos presentes. Sí, claro, cómo no. Y también Fox News, citando fuentes de la Casa Blanca, advirtió sobre la posible amenaza de ataque inminente contra instalaciones militares estadounidenses en distintos lugares de la península arábiga, ¿no? Qatar alberga la base aérea Al-Udeid, así se llama, que es la más grande de Estados Unidos en la región, donde tiene aproximadamente un despliegue de 10.000 soldados y que opera el Comando Central Norteamericano. Y también hay otra cosa importante respecto del país, de lo que nos está pasando a nosotros en las medidas de seguridad que está tomando el gobierno, al margen del refuerzo sobre los colegios y las entidades judías en Argentina. El gobierno anunció el ciberpatrullaje, así lo llama. Sí, sí. O sea, el ciberpatrullaje es decir que van a dar... Guarda con el celular. Sí, hay que tener cuidado con el celular, qué palabra se escribe y qué se deja de escribir, porque en este momento hasta el sentido del humor se pierde, entonces... Te revisan el Tinder, todo. Cualquier cosa. La verdad que ya a esta altura del partido, ponernos a Argentina en una situación así es bastante delicada, complicada, ya lo hemos visto en la década del 90, se vuelve a repetir no solamente la estética y la ética, sino en su totalidad toda la forma de la política exterior en Argentina. Fede, me parece que estamos terminando ya, ¿no, Kiara? Estamos, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, se me quedó corto mi programa, pero se bueno. quedó corto, bueno. La próxima venimos temprano, Kiara. Cuando llegue voy a ver, no, cállate que me agarró todo un corte en la calle, encima con el frío yo me quería morir. No le eche la culpa a la gente que corta la calle. Se corta la calle y encima un semáforo estaban arreglando, ¿puedes creer? Por un semáforo. Un día que Macri, el Macri malo, arregla... ¿Hay uno bueno? No sé. Arregla algo, pero bueno. Bueno, Kiara, nos vemos el lunes próximo, Fede, querido. Antes de irnos, acaba de salir una declaración del Partido Justicialista a nivel nacional. Ante las guerras y los conflictos internacionales, la Argentina debe apoyar la paz y la diplomacia. Bueno, un posicionamiento del Partido Justicialista que sigue presidiendo Cristina Fernández de Kirchner. Es una de las grandes diferencias con la década del 90. El peronismo no está haciendo el seguidismo de la política norteamericana. Perfecto. Muchísimas gracias, gente, por haber estado del otro lado. Fede les va a decir ahora quiénes son los que hacemos este programa Tercera Posición todos los lunes a partir de las 19 horas. En la conducción, el señor Luciano Galende, suenan los aplausos. Muchas gracias. Kiara Caro y quien les habla, Federico Montero, la producción de Emilia Raciati, dirección Bruno Capaccioli.
detrás de cámara el amigo Sabino Wall. Exactamente. Muchísimas gracias, gente. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 19 horas aquí en Tercera Posición por EVA TV. Chau.